Bien, acá tenemos otro ejercicio más, como para seguir agregando práctica a nuestra materia. Entonces vamos siempre recordando que en este caso solución va a ser la suma de la solución homogénea más una particular que vamos a proponer en función al formato que tenga el segundo miembro, sería f de x. En este caso es la sumatoria de una polinómica de grado 1, incompleta, y de una función seno-coseno, incompleto porque tiene solamente seno, 10 seno de x. Bueno, empezamos con esta parte, o sea, buscar la solución homogénea. Fíjense que en este ejercicio además nos están agregando condiciones iniciales o unas condiciones particulares, más que nada como para poder llegar a un final del ejercicio determinando las constantes C1 y C2, o como quieran llamarle ustedes. Ya ahora lo vamos a ver. Eso creo que no lo habíamos hecho en videos anteriores. Entonces, la primera parte, que es la solución de la homogénea, vamos a plantear la ecuación característica, reemplazando orden por grado. Entonces va a quedar r al cuadrado más 1 igual a 0. De acá nosotros vamos a obtener, no hace falta aplicar Bhaskara, directamente acá despejando nos damos cuenta que r va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1, que va a ser igual a más menos la unidad imaginaria. O sea, la parte real de la solución, que lo podemos llamar alfa, es igual a 0, la parte imaginaria es igual a 1. Entonces nosotros habíamos visto, si recordamos un poquitito y de paso vamos repasando, que acá la solución que se indicaba era C sub 1 por E a la alfa más beta I elevado a la X por X más C sub 2 por E elevado a la alfa menos beta I, o sea su conjugado, por X. Y si nosotros acá aplicábamos el desarrollo de Euler con el objetivo de eliminar variables o digamos transformar esta expresión en la cual tenemos complejos conjugados en expresiones trigonométricas, esto era equivalente a obtener e elevado a la alfa x factor de c sub 1, que en realidad no era este, c sub 1 por el coseno de beta x más c sub 2 por el seno de beta x. Eso es importante que ustedes vayan repasando lo que es la parte del teórico y enganchar el teórico juntamente con el práctico, ¿no? Porque, bueno, no son dos materias distintas. Bueno, si nosotros acá reemplazamos alfa y beta por lo que nos ha dado, por los valores obtenidos para este caso particular, vamos a obtener que vamos a ver que I sub h es igual, acá vamos a tener e elevado a la 0x. Todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto vamos a partir directamente de c sub 1 por el coseno de x, porque beta es igual a 1, más c sub 2 por el seno de x. Y ya esta es la solución de la homogénea. Ahora lo que vamos a hacer es proponer una solución particular que sea acorde al formato de f de x. Entonces, la particular que vamos a proponer tiene que tener un componente que tenga en cuenta la polinómica. Entonces tenemos que, y aparte es una combinatoria, pero que es una suma, no es un producto. En este caso va a ser la suma de la propuesta para la polinómica de grado 1, que es ax más b, más la propuesta que tenga en cuenta el segundo término, que acá vendría a ser, acá tenemos que usar un coeficiente indeterminado distinto. Ya usamos a, b, acá vamos a usar c. Por el coseno tenemos que respetar el ángulo, es x, por el argumento, x, más el otro coeficiente,
seno de x. Bien. Pero acá nosotros estamos viendo, este es prácticamente lo primero que tenemos que revisar cuando nosotros planteamos la solución particular o el formato o la propuesta de la ecuación particular, es verificar bien de que no haya términos que sean linealmente dependientes, ¿no? Respecto a la solución homogénea. Y acá vemos que sí, porque este término que tenemos acá, c sub 1 por coseno de x, es linealmente dependiente con este otro término. Y además este otro también, c sub 2 por el seno de x, es también linealmente dependiente o proporcional con el cuarto término. Digo cuarto término porque acá podemos sacar tranquilamente el paréntesis, ¿no? Entonces lo que nos indica la teoría es que para romper esa dependencia lineal lo que vamos a hacer es multiplicar, en este caso, ambos tercer y cuarto término por x. O sea que acá vamos a hacer más x y acá también le vamos a poner más x. Vamos a hacer un poco más prolijo a esto. Acá vamos a tener más x por d, que es el otro coeficiente, por el seno de x. Entonces de esta forma ya hemos, digamos, corregido o adaptado nuestra solución particular en función a cómo se nos viene presentando el ejercicio. Tenemos 4 términos, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular las derivadas parciales. Bien, las derivadas parciales lo vamos a hacer acá para tener un poco más de espacio. Vamos con la primera derivada. Tenemos la derivada de ax es igual a a, la derivada de b es igual a 0. Acá tengo que aplicar la derivada de un producto, donde yo puedo separar esto como primer factor, si quisiera, y obviamente esto nos queda como segundo. Entonces tenemos la derivada del primer factor, que es igual a c, por el segundo factor, así como está, más el primer factor, xc, por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, por eso acá le voy a cambiar el signo, colocamos menos seno de x. Ahora vamos con la derivada del último término, y acá también vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer, podemos separarlo de esta forma. Vamos con la derivada de xd respecto de x es igual a d. Acá colocamos signo positivo, ¿no? Más d por seno de x, así como está, por el seno de x, más, y ahora al revés, xd por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Bien, entonces ahí ya hemos obtenido la derivada primera. Debemos hacer la derivada segunda. Pero por ahí lo que yo puedo proponer es tratar de mejorar o simplificar un poco sacando factor común seno y coseno, como para que resulte más fácil luego realizar la derivada segunda. Entonces la derivada primera, bueno, vamos a colocar a, y con coseno de x, acá colocamos coseno de x, tengo este término, sacamos esto, y tenemos este último término, o sea que podemos poner coseno de x factor de c más xd. De la misma forma vamos a sacar factor común seno de x, factor de, tenemos este término, que es menos xc, y este otro que es más d. Entonces de esta forma revisamos, hemos tenido en cuenta todos los términos, y ahora sí ha quedado un poquito mejor organizado como para encarar la derivada segunda. Bien, acá ya realicé el cálculo de la derivada segunda. Bueno, la derivada, esta es una constante, la derivada es igual a 0. Y acá aplico la derivada del producto, la derivada del coseno menos seno por el paréntesis tal cual está. Más
bueno, coseno de x por la derivada del paréntesis, que es igual a d. Y bueno, lo mismo hacemos con el último término. Entonces está quedando esta expresión. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo para darle un formato más compacto. Vamos a continuar sacando factores comunes. O sea, un paso similar a este. Bien, acá vamos a sacar factor común coseno de x. Podríamos haber empezado por el seno, pero bueno. Acá tenemos, por un lado, coseno de x factor de d. Y acá vamos a tener menos xc más d. Entonces tenemos ya gestionado esos dos términos y ahora vamos a, bueno, podemos colocar el signo negativo, menos seno de x, porque los dos términos que faltan son negativos. Y acá vamos a poner factor común de c más xd. Y acá vamos a colocar más c. Colocamos más c porque ya habíamos puesto el signo negativo acá. Bien, esto queda bastante, bueno, se reduce un poco porque acá tengo d más d, acá podemos poner 2d, lo hago directamente acá, 2d, cerramos paréntesis, y lo mismo acá, nos queda c más c, va a quedar 2c, lo vamos a colocar directamente ahí. Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos el valor de la derivada segunda, que le vamos a reemplazar acá, del valor propuesto, que lo vamos a reemplazar acá, y luego lo vamos a igualar a este segundo miembro, y luego por comparación de términos semejantes de ambos miembros vamos a tener la posibilidad de determinar todos los coeficientes indeterminados. Entonces vamos a empezar colocando. Vamos a trazar una línea como para separar un poquito. Tenemos la derivada segunda, que es coseno de x factor de 2d menos xc menos seno de x factor de 2c más xd, y a esto le vamos a sumar la y sub p, que vendría a ser esta, ¿no? O sea, le vamos a sumar a por x más b más xc coseno de x más xd más xd seno de x. Ustedes pueden ver que desde el punto de vista, digamos, metodológico no es complicado, pero puede ser complejo porque por ahí podemos llegar a tener una expresión un poco larga y es fundamental mantener un poco no, diría bastante, prolijidad y orden al momento de realizar todo este desarrollo. Bueno, para terminar la fórmula vemos que todo esto tiene que ser igual a f de x. Bueno, como acá no me queda lugar, bueno, no cometo error si coloco acá esto igual a f de x. Y acá vamos a hacer lo mismo. Tengo término en coseno de x, o por ahí lo que puedo hacer es empezar con ax más b, ax más b. Ahora, términos en coseno de x, tenemos estos dos. Entonces vamos a poner más coseno de x factor de 2d menos xc más xc. ¿Ven? 2d menos xc, y acá tenemos también xc. Ya de movida nos estamos dando cuenta que podemos realizar, que podemos cancelar. Esto no es argumento, ¿no?, de la función coseno. Esto es un factor. El argumento es x, el ángulo. Y ahora vamos a sacar factor común seno de x. Y en seno de x, bueno, si acá lo coloco, podría ponerlo, lo voy a dejar positivo porque allá está positivo, ¿no? Entonces, si acá lo coloco positivo, le voy a cambiar el signo a esto de lo que tenemos acá, es menos 12 menos xd,
Y el otro término que tiene seno, a este no le cambio el signo porque está positivo. Hemos dejado positivo acá, entonces acá va a quedar más xd. Entonces podemos ver que ya hemos arrastrado, hemos considerado todos los términos. Acá también tenemos la particularidad que podemos cancelar xd. Y a esto lo vamos a hacer igual a f de x, porque debe ser igual a f de x. Estamos buscando coeficientes a, b, c y d de tal forma de que se cumpla esa igualdad. O sea que esto tiene que ser igual a 4x más 10 veces el seno de x. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente comparar términos semejantes. O sea, comparar términos semejantes, lo que vamos a hacer es... Estos son los términos lineales. AX tiene que ser igual a 4x. Entonces de ahí fácilmente nos damos cuenta que A tiene que ser igual a 4. B es término independiente, pero no tengo término independiente. Entonces B tiene que ser igual a 0. Respecto a lo que es vamos con el tema del seno para seguir el orden A, B, C. Entonces acá nos va a quedar seno de x, y el factor es igual a menos 2c. O sea, menos 2c es el factor del término el que tiene el seno de x, y acá el factor que acompaña es igual a 10. O sea que de esto nosotros despejamos y c queda 10 dividido menos 2, o sea que va a quedar c igual a menos 5. Y lo último que nos está faltando es el seno, que es el que contiene el coeficiente indeterminado c. El coseno, que es el que tiene d. Pero acá nosotros no tenemos el coseno. Por lo tanto, la igualdad que tenemos que plantear es 2d igual a 0. O sea que d igual a 0. D igual a 0. Con esta determinación de los coeficientes, nosotros lo que vamos a hacer es plantear directamente la solución. Con todo esto, vamos a plantear la solución particular. La solución particular es igual a x, determinamos que a vale 4. El hecho de que acá sea 4, bueno, es una casualidad o causalidad, todo depende mucho de lo que es la característica del ejercicio, ¿no? En este caso 4x, pero fíjense que b es igual a 0. O sea, también estamos en concordancia, digamos. Luego acá tenemos que colocar más x por c, pero c vale menos 5, entonces colocamos menos 5, tenemos acá más, sí, acá tenemos menos 5 x por el coseno de x. Y finalmente, el último de todo, acá tengo que tener en cuenta d, pero d es igual a 0, o sea que acá también va a ser igual a 0. Entonces esta expresión con solamente dos términos es lo que nos va a quedar como solución particular de esta ecuación diferencial. Entonces repasamos. AX, A vale 4, quedó 4x. B, ya definimos que es igual a 0, carece de término independiente. El tercero que tiene x y coseno de x, la c vale menos 5, entonces menos 5x coseno de x. Y al ser d igual a 0, el último queda igual a 0. La solución general, la vamos a poner así, y sub g, va a ser igual a la sumatoria de las dos, o sea que vamos a tener c sub 1 por el coseno de x más c sub 2 por el seno de x más los dos términos que componen la particular, que son 4x menos 5x coseno de x. Entonces esta es la solución general o integral de la ecuación diferencial. Lo que nos está quedando por hacer ahora, algo que es bastante simple, pero
puede ser un poquitito complejo desde el punto de vista, digamos, de desarrollo aritmético, algebraico, trigonométricamente hablando. Es algo muy simple porque tenemos que evaluar no solamente esta función, sino también su derivada. Tenemos que evaluarla para x igual a pi. Y sabemos que la función tiene que ser igual a 0 y la derivada tiene que ser igual a 2. O sea que sí o sí, acá en forma necesaria, tenemos que acá reemplazar x por pi e igualar a 0 y vamos a obtener una de las ecuaciones que nos va a permitir el cálculo de... Estos no son coeficientes indeterminados. Ya hemos determinado los coeficientes a, b, c y d. Estos son las constantes de integración que aparecen acá cuando nosotros encontramos la expresión de la solución homogénea. Pero luego vamos a tener que evaluar la derivada primera. Entonces, por lo tanto, acá nosotros vamos a tener que calcular de la general la derivada primera, ¿no? La derivada del primer término va a ser igual menos c sub 1 por el seno de x, derivada del coseno menos seno, más c sub 2 por el coseno de x. La derivada de 4x respecto de x va a ser igual a 4. Acá vamos a tener la derivada de un producto. A los dos componentes, los dos términos componentes, le vamos a colocar signo negativo. Entonces vamos a tener el primer factor, la derivada del primer factor por el segundo factor, menos el primer factor por la derivada del segundo factor. La derivada del coseno es menos seno, por ese motivo este positivo queda negativo y acá queda seno de x. Bien, esto sería la derivada primera de la solución general. Vamos a borrar una parte de esto, probablemente esta parte de arriba, como para poder hacer las sustituciones y poder determinar los coeficientes c sub 1 y c sub 2. Bueno, acá algo fácil lo hice directamente, lo hice en otro color también como para que se pueda diferenciar bien. Hemos reemplazado la x por el valor de pi, entonces nos queda c sub 1 por el coseno de pi, 180 grados, es igual a menos 1, más c sub 2 por el seno de pi, que es 0. Lo pongo así como para que haya un poco de trazabilidad sobre el ejercicio. Acá nos queda más 4 por x, que vale pi, menos 5 pi por el coseno de pi, que es menos 1, igual a 0. Entonces, bueno, y lo mismo acá, en la de la derivada, que ya trabajo con esta otra, me queda menos c sub 1 por 0, más c sub 2 por menos 1, más 4, menos 5 por el coseno de pi, que es menos 1, o sea, menos 5 por menos 1, más 5 pi por 0. Y eso tiene que ser igual a 2 porque son datos del ejercicio. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar no con la de la derivada, sino con la de la, directamente con el valor con la expresión de y. Nos queda menos c sub 1 más, esto es igual a 0, más 4pi, y acá vamos a tener menos por menos queda positivo, o sea, va a ser más 5pi igual a 0. Entonces de acá nosotros ya podemos obtener el valor de c sub 1. El valor de c sub 1 va a ser igual a 9pi. Ese es el valor de c sub 1. Un valor irracional, porque pi es un número irracional, ¿no? Pasamos c sub 1 al otro miembro, podemos sumar y nos queda 9pi. Vamos a ver, esta nos debería dar el valor de c sub 2. Bueno, c sub 1 por 0 se anula, acá va a quedar menos c sub 2 por esto, y acá vamos a tener, si se fijan, tenemos, estos dos son términos semejantes, tenemos 4 positivo, menos por menos más, o sea que vamos a tener 5 positivo, en definitiva vamos a tener más 9, esto también queda igual a 0, igual a 2.
Entonces, y aquí vamos a poder obtener que C sub 2, pasándolo al otro miembro, queda 9 menos 2, queda igual a 7. Bueno, y finalmente nosotros a estos dos valores, los podemos traer a esta expresión, ¿no? A la expresión de la solución general, porque ahí vamos a precisar o vamos a dar una solución particular para la solución correspondiente a una de las curvas que componen la solución general. Entonces esa I sub, le vamos a llamar sub G, P, es igual. C sub 1 es igual a 9pi por el coseno de x, estoy siguiendo por acá, más C sub 2, que es igual a 7, más 7 por el seno de x. Y ya terminé con los coeficientes. De acá en adelante copio todo exactamente igual. Más 4x menos 5x por el coseno de x. Y esta es la solución particular. La solución particular. En donde hemos reemplazado C sub 1 por 9pi y C sub 2 por el valor de 7. En este tipo de ejercicio no es suficiente con llegar a los valores de C sub 1 y de C sub 2, a menos que el problema o el ejercicio así lo solicite. Lo que tenemos que hacer es, de toda la familia de curvas que está representando la solución general, es identificar una de ellas, ¿no? Y esa solución particular sería esta que tenemos acá.